Bien, vamos a seguir con, bueno, todavía tenemos Laulia, del Bhakti Loka. La última vez hemos visto un verso y significado del Srimad Bhagavatam, primer canto. Dharmasya yapavargasya anarto ratya kalpate nartasya dharma ikantasya kamo labbayehi smritaha. Y nos vamos a seguir con el segundo, Kamasya Nendriya Pritir, Lavo Jiveta Yavata, Jivasya Tatra Jigyasa Narto Yascheha Karma Vi. Los deseos que tenemos en la vida nunca deben ser dirigidos hacia la complacencia de los sentidos. Debemos desear únicamente una vida sana, es decir, la autoconservación, pues la finalidad del ser humano es investigar acerca de la verdad absoluta. Ninguna otra cosa debe ser la meta de sus esfuerzos. Esto es el verso. Significado. La totalmente confundida civilización material está erróneamente dirigida hacia el cumplimiento de los deseos de complacer los sentidos. En todas las esferas de vida de semejante civilización, el fin último es la complacencia de los sentidos. En la política, el servicio social, altruismo, filantropía y finalmente en la religión o incluso en la salvación, que es mukti o moksha, el mismísimo matiz de complacencia de los sentidos se halla predominante de una manera siempre creciente. En el campo político, los líderes de los hombres pelean entre sí para satisfacer su propia complacencia de los sentidos. Los votantes adoran a los supuestos líderes únicamente cuando estos prometen complacencia de los sentidos. Tan pronto como los votantes se sienten descontentos con su propia satisfacción de los sentidos, destronan a los líderes. Los líderes siempre habrán de defraudar a los votantes al no satisfacerles sus sentidos. Lo mismo se puede aplicar en todos los demás campos. Nadie toma en serio los problemas de la vida. Incluso aquellos que se encuentran en la senda de moksha, la liberación, desean volverse uno con la verdad absoluta y desean cometer suicidio espiritual en pos de la complacencia de los sentidos. Pero el Bhagavatam dice que no debemos vivir solo para la complacencia de los sentidos. Debemos satisfacer los sentidos únicamente hasta donde se requiera para la autoconservación y no para la complacencia de ellos. Debido a que el cuerpo está hecho de sentidos que también requieren de una cierta cantidad de satisfacción, existen instrucciones regulativas para la satisfacción de los mismos. Pero los sentidos no tienen por objeto el disfrute sin restricción. Por ejemplo, el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, es necesario para la procreación. Su finalidad no es el disfrute de los sentidos. Ante la ausencia de una restricción voluntaria, se le hace propaganda a la planificación familiar, pero los hombres necios no saben que la planificación familiar se ejecuta automáticamente tan pronto como hay una búsqueda de la verdad absoluta.
Los buscadores de la verdad absoluta nunca son seducidos por la innecesaria participación en actividades de complacencia de los sentidos, debido a que los estudiantes sinceros que buscan la verdad absoluta están siempre sobrecargados con el trabajo de investigar la verdad. En cada esfera de la vida, por lo tanto, el fin último debe ser la búsqueda de la verdad absoluta, y esa clase de ocupación lo volverá a uno feliz, debido a que se estará menos ocupado en las diversas variedades de complacencia de los sentidos. Un significado largo sobre este tema, que viene del Srimad Bhagavatam, el segundo capítulo del primer canto, que habla sobre esa situación que tenemos todo el mundo en el mundo material, donde el único objetivo es la felicidad en el ámbito material. Y ahí, aquí también se refiere a moksha, o sea, son las tres cosas, porque en el verso se habla de dharmasya y apavargasya. O sea, empieza con dharma, artha, kama y moksha. Cuatro principios que uno lleva al otro. Empezando con dharma, en el Varnashram Dharma, todo el mundo tiene sus deberes, dependiendo de guna y karma, según Bhagavad Gita. Y cuando se cumplen con esos deberes, el resultado es artha. Se consigue un desarrollo económico, o lo que llamamos trabajo fruitivo. Todo el mundo trabaja, es activo en algo, y el objetivo es, con el esfuerzo que cada uno hace, va a conseguir algún fruto que se puede saborear, que se puede disfrutar. Esto es el siguiente paso, kama, la satisfacción de los deseos. Primero se cumple con los deberes, se obtiene el fruto en artha, desarrollo económico. Viene kama, la complacencia de los sentidos, con tantos diferentes tipos de frutos. Y al final viene la frustración, y llega o lleva a moksha. Obviamente eso está en la India, porque en Occidente no es exactamente lo que pasa, que la gente intenta cultivar mukti o moksha, la liberación, sino se queda simplemente en este punto de kama, de la complacencia de los sentidos, pero la frustración está igual. ¿Y cuál es la reacción de la mayoría de las personas? Y eso se puede observar fácilmente en la sociedad, o en nuestro alrededor, o quizás en nuestra propia vida, depende. Si la complacencia de los sentidos nos satisface y causa cierta frustración, pues simplemente se intenta llegar a la satisfacción de otra manera, de diferentes maneras. Y por lo tanto, vemos que hay menos y menos restricción. También se habla de esto en ese significado. O sea, restricciones, eso es una de las conclusiones, que la restricción es la causa de la frustración. Entonces queremos eliminar todo tipo de restricción, con la esperanza, si ahora podemos dejar
riendas sueltas a la complacencia, entonces ahora quizás sí, finalmente vamos a obtener la satisfacción que estamos buscando. Pero como es el mundo material y el alma espiritual está en esa situación de un tipo de cautiverio, un tipo de incompatibilidad con su ambiente, es una, es como se llama en inglés el will of the wisp, es como algo o una fata morgana, un espejismo que uno está buscando, intentando llegar a algo que jamás puede llegar. Es como, ¿cómo se dice? Um, la zanahoria que se cuelga delante del burro para que avance, para que vaya andando, y el burro piensa, con el siguiente paso voy a llegar a la zanahoria. No se da cuenta que el hombre que está encima, colgándole la zanahoria, se mueve junto con sus pasos, entonces jamás llega a la meta. Un poco es eso la situación en el mundo material. Todo el mundo está buscando la satisfacción de los sentidos, obtiene frutos, pero no da lo que se está esperando. Hay cierta frustración, se intenta de otra manera y hoy día especialmente uno de los intentos es simplemente eliminar todo tipo de supuesta represión o restricción que se considera puede ser la causa de la frustración, pero no sabemos filosóficamente hablando que no es así, sino es la naturaleza de la cosa. El espíritu es imposible que pueda llegar a la satisfacción a través de la complacencia de los sentidos materiales. Así, eso simplemente es la causa y la conclusión. Pues bien, eso es un significado largo y voy a parar de momento aquí a ver si hay comentarios o preguntas al respecto. Antes de seguir, porque lo siguiente va a ser más bien sobre mukti o moksha. Hay hay unas citas que también Bhaktivinoda Thakur va a poner y luego tenemos unos versos y el significado del Chaitanya Charitamrita en relación con Sarvabhauma Bhattacharya. So, a ver, ¿cómo va la cosa? Mm. Haribol, Hare Krishna. Hare Krishna, Gurudev, reverencias. A ver, Pensaba con respecto a este tema, ¿no? De querer alcanzar siempre dentro del mundo material la satisfacción, la felicidad, que sucede en todos los ámbitos, porque tanto un karma kanda como un bhakti yogi, como todo, es como que siempre está eso ahí latente. El camino es largo. O sea, no sé cómo hacerle la pregunta. Básicamente, lo que yo veo a veces es que al ser energía de Krishna también, esta energía material, es tremendamente fuerte y a veces mismo los Bhakti Yogas entendemos, o lo que veo es que, ¿cómo se dice la palabra? Nos autoengañamos diciendo, bueno, pero esto está bien porque yo lo hago, pero pienso en Krishna, pero satisfago este deseo. El método es que el mundo material tampoco es como hablábamos en la clase anterior, una gran tristeza y desolación y desilusión, que se puede vivir y ser feliz, pero siempre conectado a Krishna, ¿no? En un mundo material, pero con conexión con Krishna, todos esos deseos también se convierten en algo positivo, en algo espiritual, ¿no? En deseos que tienen que ver con Krishna. mm, ¿es una pregunta eso? Un Es comentario. una, es un comentario, pero termina con pregunta. A ver, formula la pregunta de una manera Si nosotros concisa. si nosotros atamos, digamos, todos esos deseos materiales, pero con Krishna, que tengan que ver con Krishna, entonces no estaría mal
tener un deseo material siempre y cuando tenga que ver con Krishna, ¿verdad? A ver, dame algún ejemplo, porque esto suena contradictorio, por lo menos Claro, según lo que normalmente escuchamos o leemos, que el deseo material en conexión con Krishna. Bueno, a por ver, ejemplo. porque también podemos, a ver, para antes que seguir con esto, recordar lo que hablamos la última vez, y es esa frase que se quedó un poco, sí, a ver cómo se entiende esto. Bhaktivinoda Thakur dice, si los disfrutes materiales son favorables al servicio devocional, entonces los casados pueden aceptarlos sin pecar. En ese caso, todos estos disfrutes no se llaman disfrutes, sino antes bien son medios para progresar en la vida devocional, que también nos puede, no sé, llamar la atención o más bien generar interrogantes, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué significa? Porque antes de esto dice, cuando el corazón se llena con el deseo de disfrutar, no se puede adorar a Krishna, libre de intereses personales. Por lo tanto, a menos que el deseo de disfrute sea completamente desarraigado del corazón, nuestro progreso en el servicio devocional será obstaculizado. Y luego hace como un paréntesis, pero si estos deseos o disfrutes son favorables al servicio devocional, se pueden aceptar. Y habla de los casados. um, Ahora, podemos preguntar qué significa eso, por qué menciona solamente los casados y no los otros tres, brahmacharis, vanaprastas y sannyasis. Ellos no, entonces significa ellos no pueden usar los disfrutes materiales para, para progresar en la vida devocional, ¿no? Puede ser una pregunta. A ver, no sé si ahora he completamente interrumpido tu pregunta, pero a lo mejor tiene que ver. ¿Cómo lo ves? O sea, Sí, teniendo en sí, cuenta todo esto, lo que he dicho, porque todavía no sé, no es fácil de entender qué significa eso, ¿no? Que los sí. disfrutes materiales son favorables para el servicio devocional. A ver, dame un ejemplo. Bueno, un ejemplo que yo pensaba, ¿no? El disfrute material de decir, bueno, hoy vamos, vamos a comer una pizza, por ejemplo. Bueno, pero voy a hacer esa pizza, pero se la voy a ofrecer a Krishna, porque yo quiero que él disfrute de esa pizza y después voy a comer de esa pizza. Eso sería una cuestión distinta a decir, hoy me voy a comer una riquísima pizza y pensar en la pizza y estar concentrado en que la pizza que me voy a comer, ¿no? Entonces lo veía que uno puede entonces, en ese caso, tener en la lengua ese deseo, pero que haya pasado siempre por Krishna primero, así estaría bien. ¿Se entiende? Sí, esto sí es como un ejemplo que también hay que matizarlo un poco, porque, o sea, en realidad lo que está al principio es el deseo de comerse la pizza, ¿no? Ahora, uno frena un poco de no simplemente ir a un lugar o ponerse en la cocina, hacer la pizza y comérsela, no. Uno se pone en la cocina, hace la pizza, pero antes de comerla la ofrece. O sea, hay no como digamos unos minutos de tapacia, de esperar, de no simplemente seguir el deseo, porque quizás uno sí tiene mucha hambre, muchas ganas, pero frena ese ímpetu porque dice, pues, primero hay que ofrecerlo a Krishna. Ahora, eso es diferente de alguien que no tiene ese deseo o sea, no está desesperadamente ansiando una pizza, sino está pensando, bueno, seguimos con la pizza porque no es muy bélico, creo, pero bueno.
Pensando, no, a lo mejor sí algo más clásico, ¿no? Algo más clásico que sabemos, bueno, por lo menos sabemos de la canción Boga Arati. En todos los alimentos que se mencionan, la pizza no está incluida, eso seguro. Ahí se habla, ¿no? De cuántas cosas que se ofrecen en el Chaitanya Charitamrita y otras partes, que creo que es, sí, Madhavendra Puri, ¿verdad? Cuando rescata la deidad de la jungla y la pone finalmente en la colina y se llama esta ceremonia Anakuta, ¿no? Y la gente trae de sus casas, de diferentes pueblos, un montón de alimentos y todo eso se ofrece a, creo que es Gopal, ¿no? La deidad de Krishna. Entonces volvemos a eso, algo más clásico que se menciona en las escrituras, que puede ser un puri con, o sea, ahí es el puri dulce que se le pone crema. Bueno, eso es casi aquí todos los sudamericanos. Nata en España. Nata montada, mejor. Eh, entonces, esto es una, sí, o sea, primero el puri está hecho en ghee, ¿no? Ghee, y luego le pones nata montada, crema montada encima. Ahora, el devoto que simplemente piensa, a ver, ¿qué puedo ofrecer a Krishna? ¿Qué le va a gustar? Y sabe del Chaitanya Charitamrita o de la canción de Boga Arati, pues Krishna le gusta esto, Radharani cocina, incluso puede ser rasagulas o esas preparaciones, ¿no? Con leche especialmente, leche fresca de vaca. Y uno se imagina que qué podría yo conseguir para ofrecer eso a Krishna, porque sé que ese tipo de preparación es, por ejemplo, uno de los favoritos de Krishna que Srimati Radharani siempre cocina. O sea, la conciencia del devoto no es, "Oh, ahora me apetece uno de esos puris con crema, con nata. Pero bueno, antes de comérmelo, me lo voy a ofrecer a Krishna. ¿Sabes la diferencia entre esas dos mentalidades? O sea, una cosa es cocinar algo para luego comérselo, pero antes se ofrece. O cocinar algo para ofrecerlo y luego me lo puedo comer. O sea, no es lo mismo, aunque parece que los pasos, la actividad es la misma, ¿no? Uno cocina, ofrece, come. Pero ¿cómo se llama? La razón o sí, o sea, la causa de cocinar en un caso es que yo quiero comer, pero antes lo ofrezco. En el otro es yo quiero ofrecer algo a Krishna y luego pues es prasadam y puedo aceptarlo como su misericordia. O sea, el deseo detrás es diferente. Entonces, eso, o sea, en realidad, si uno cocina solamente porque me gusta esto, incluso puede ser algo que yo sé que no sé si a Krishna le va a gustar, pero a mí me gusta. Entonces, yo lo hago y lo ofrezco y a ver si lo acepta, pues bien, y si no, pues qué vamos a hacer. Eso no es lo mismo que ofrecer algo que sabemos que a Krishna le gusta y luego lo aceptamos como su misericordia, aunque quizás no es mi plato favorito. No sé, hasta aquí estamos en la misma página, todo el mundo sigue o hay cosas que no se entienden. A ver, Yo voy entendiendo personalmente.
Maraví, a ver, ¿qué me dices? Maraví, ¿oyes o no? A lo mejor no me oye. Tiene la mano arriba. A ver. Maraví. No sé si. Parece que no me oye, pero que tiene la mano arriba. Em, oh, no me anda el micrófono. Oigo, ajá. Pues si no anda el micrófono, pues ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos otra mano de Alma que esperemos que su micrófono funcione. Hare Krishna. Hare Krishna. Este paso de ofrecer pensando solo en Krishna, cuando tienes familia realmente es muy difícil, porque claro, no puedes Sí. dejar de pensar en la familia, lo que te gusta, Mm. y ofrecer solo a Krishna. Sí, no, es correcto, no es fácil. Y por lo tanto, tampoco artificialmente podemos pretender que enseguida vamos a tener ese tipo de conciencia, pero por lo menos en teoría podemos entender eso es lo que es el estándar alto y en realidad correcto. El otro también no está mal, pero es como podemos decir, un estándar de devotos condicionados o neófitos o como queremos llamarlos. Pero es mejor, obviamente, antes de comer, ofrecerlo en vez de no ofrecerlo. O sea, ¿no? Los extremos son, uno simplemente come porque me gusta y no lo ofrezco porque me da igual. El otro extremo es que uno simplemente cocina y ofrece pensando en Krishna, no en la propia satisfacción o de su familia. Y esto normalmente para la mayoría sí, no es fácil. O sea, no podemos pretender de tener esa conciencia si no la tenemos. Pero por lo menos en teoría podemos aceptar que sí, esto es algo deseable. A ver si algún día podemos llegar a ese nivel de pensar, ¿no? So, Gurudev, pero eso puede tener que ver también con la forma de vida del devoto, porque no es lo mismo vivir tal vez en un templo donde uno se dedica desde que se levanta hasta que se acuesta a atender las deidades, etcétera, que estar afuera, como decía Alma, con familia o con muchísimo trabajo, como hoy en día, por ejemplo, en Argentina, que todos tienen 3 trabajos por lo menos y tienen que andar corriendo. Es como, ya, sí, ¿no? no, es Ya difícil, Kali sostener esa Yuga. mentalidad de ofrecerle a Krishna me parece a mí que es como un montón. Claro, por eso es ¿no? el problema que tenemos cuando somos muy condicionados. En fin, no somos así de tan renunciantes que no estamos pensando en nuestro propio disfrute. Normalmente eso siempre viene ahí, se mete en el medio y es como algo que nos motiva. Pero el servicio devocional puro se caracteriza o se define de esa manera, ¿no? Anya Abhilash Shunya. O sea, Anya Abhilash significa cualquier otro deseo, aparte del deseo de satisfacer a Krishna. Y favorablemente a Anushilanam, o sea, tal como Krishna quiere, no como yo quiero. Eso es Uttama Bhakti. Pero Uttama Bhakti es Uttama. Y debajo de esto hay Madhyam Bhakti, hay Kanishta Bhakti, o sea, hay muchas gradaciones de Bhakti en el sentido de sí, reconocemos a Krishna como la persona suprema, el creador, disfrutador de todo, y por lo menos bajo regulaciones ofrecemos lo que comemos, aunque el motivo puede ser, pues, pero voy a cocinar lo que me gusta a mí. Y luego ya lo ofrezco y ojalá que Krishna lo acepte. Eso no es lo mismo, pero es mejor eso que simplemente ignorar a Krishna como, ¿no? El disfrutador y creador y simplemente
cualquier cosa pues me gusta y me lo como y ni un pensamiento en Krishna, ¿no? O sea, hay dos extremos y sí, es muy difícil de evitarlo cuando estamos en el mundo material, trabajando con familia, etcétera, etcétera. O sea, condicionados y muy atados. Difícil. Parama Karuna. Hare Krishna, Gurudev. Yo le Ay, quería, tiene micrófono. y anda, le quería consultar que si, si uno regularmente hace esa ofrenda, ¿no? Condicionada, como estaba explicando, puede Sí. llegar a hacer la ofrenda así meditando por ahí en lo que Radharani le cocina a Krishna, digamos, uno puede ir progresando o es muy lento como el camino que tiene que atravesar de esa forma. No, o sea, lento es todo relativo, ¿no? Porque es una cosa de conciencia. O sea, al principio sí, Vaidhi Bhakti significa, aunque no tenemos ganas, eso todo el mundo sabemos por experiencia, hacemos lo que debemos hacer o lo que hemos prometido de hacer. Por ejemplo, sí, qué sé yo, cualquier cosa, levantarse por la mañana, cantar Hare Krishna, si uno vive en un templo, pues participar en programas del templo, o si uno tiene ciertos servicios, pues llevar a cabo esos servicios. Uno lo hace, hoy me siento o no me siento. Básicamente, sí, incluso sin la conciencia adecuada, uno va a hacerlo. Ahora, esto, hacerlo para toda la vida va a ser muy difícil. O sea, al principio sí entendemos que no espontáneamente, por ejemplo, cantamos Hare Krishna. Eh, Podemos entender que es algo que se recomienda, que es el Yuga Dharma, que hemos hecho un voto, etcétera, y por lo tanto, en muchos casos, pues lo hago, aunque hoy, si hoy me preguntas si me dejas la opción, pues hoy no. Hoy tengo otras cosas en mente y tengo muchas cosas que hacer y no me da tiempo y no sé qué, no sé cuánto. Um, Ahora, la persona muy avanzada es como, ¿no? Cuando se habla de Haridas Thakur o de otros personalidades, grandes personalidades, es como espontáneamente siempre están pensando en Krishna, siempre glorificando a Krishna, cantando el nombre de Krishna, y nos suena como muy, muy, muy lejos, ¿no? Pues eso digo, que hay unos extremos de una persona neófita que todavía lucha con tantos deseos materiales, pero simultáneamente quiere avanzar y acepta esos ciertas el servicio devocional bajo reglas, no espontáneamente. Y la idea es con el tiempo que sí, se va purificando y más también lleva a cabo servicio por deseo, no solamente por obligación. ¿Cómo y cuándo ocurre? Cada caso es diferente y a lo mejor en esta vida, en algunos casos muy rápido, en otros casos tarda años o décadas o vidas, próxima vida o la vida después, quién sabe. Pues Maraví tiene la mano todavía, el micro anda ya. Ya anda. Hare Krishna, Gurudev. Oh, ¿cómo Reverencias. le haces andar? Salí y volví a entrar. Ok, adelante. Bueno, yo hay cosas que no entiendo, pero una cosa creo que sí entendí. Y, por ejemplo, yo cocino para la deidad. Y no es lo mismo cuando hay variedad de boga, y qué sé yo, hay mangos, hay buenas frutas, hay variedad, entonces uno puede ofrecerle algo al Señor dependiendo de los bienes materiales que hay. Ujú. Entonces, yo considero que no es un avance material que haya variedad de boga en la cocina, en un punto, pero en otro punto sí es un avance material, porque se necesita de eso,
de ese dinero para poder comprarlo. Entonces, Bueno, digo, bueno, pero este es un dinero que está bien usado porque se le ofrece después a Krishna. Pero después en la vida personal, inmediatamente cuando uno tiene que cuidar de la casa o del trabajo, los hijos, la familia, lo que sea, ya uno no está pensando en ese beneficio material como todo para Krishna. Entonces como que la zanahoria del burro vuelve a aparecer, porque se necesita una cosa, se necesita otra, y en el medio los deseos materiales están, y desde la teoría entendemos que si hay avance material, no hay avance espiritual, pero al mismo tiempo sí. Entonces, esa parte yo no puedo comprenderla en la vida práctica. em, pues avance material no significa que no pueda haber avance espiritual, porque depende de la conciencia. Ahora, por eso, ¿por qué se dice, ¿no?, que cuando hay mucho avance material, pues es un obstáculo, por ejemplo, ¿no? Lo hemos leído, lo hemos escuchado. ¿Por qué? Porque por lo general, para la mayoría de las personas es eso. Cuando hay avance material, la tendencia es olvidar Krishna y simplemente absorberse o dejarse llevar por los frutos que conlleva el avance, porque arta es ese, avance material es arta, lo cual quiere decir pues bienes, ¿no? Que cuando se habla de una civilización o un país avanzado, ¿por qué se llama avanzado? Porque hay muchas facilidades a nivel material. Se mide el avance o la prosperidad en bienes materiales de que dispone digamos, la población. O sea, para ser más práctico, ¿no? Aquí hay unos cuantos argentinos y no sé, actually, qué nos puede contar sobre la situación actual en Buenos Aires o en el país, con el nuevo gobierno y las austeridades que propone, etcétera. O sea, de momento, desde fuera de lo que sabemos de Argentina, pues no es exactamente lo que llamamos un país avanzado al nivel prosperidad material. ¿O me equivoco? A ver, Akshay. Hare Krishna Maharaj. No entendí bien lo que me está preguntando. No, sí, o sea, se mide el avance material en las facilidades que hay para disfrutar, ¿no? La prosperidad, que normalmente se considera un obstáculo en la vida espiritual. Yo he dicho, no tiene que ser así, pero normalmente es así. Que todo el mundo busca el disfruta a través de bienes. O sea, bienes en el sentido, bienes son cosas que se pueden comprar en todos los diferentes ámbitos para luego satisfacer los sentidos. Y yo he pensado en Argentina como uno de los países donde esto se ha vuelto muy difícil. O sea, no hay quizás tan fácil acceso a bienes que podemos disfrutar, que en otros países son relativamente fácil de conseguir. Claro, Maharaj, sí. Sí, sí. Entonces, Mavi tiene el pero teléfono, el micrófono abierto. No sé, a veces se escucha el de ella, ¿no? sí, creo que es Maravi que está en la cocina. Tal, se escuchan las ollas. Todo. Ya. Sí, claro, justamente, por ejemplo, la calidad de boga que van a encontrar ahí en España, por ejemplo, o sea, lo fácil que es, no es acá en Argentina, por ejemplo, en el templo, por ejemplo. Uno va al templo y abre la heladera no sé, ahí en Barcelona, abre la heladera y
La cantidad de boga que hay no es la misma que en la heladera de Buenos Aires, pero en Maharaj. Eh, o flores, ¿no? A lo mejor no se puede permitir Sí, lo que sea, hacer todo. guirnaldas cada día o floreros así muy bonitos porque es muy caro comprar flores y Claro, es como un lujo y no se puede permitir. Pero vamos a volver, o sea, para no desviarnos demasiado de la pregunta de Maravi. Em, o sea, el disfrute, o sea, a ver, no, la prosperidad material la eh, o la opulencia material. opulencia material no es necesariamente un obstáculo para la vida espiritual si se usa en el servicio de Krishna. Pero el punto era eso. Normalmente la tendencia es cuando conseguimos bienes materiales lo usamos para nuestro propio disfrute. Es muy difícil tener esa conciencia. Es como por ejemplo los grandes reyes como Parikshit o Yudhishthir o eh, pues hay unos cuantos ahí en el Srimad Bhagavatam que disponen de una opulencia que ni siquiera podemos imaginarnos. Y lo ocupan todo en el servicio de Krishna y finalmente simplemente se van, lo dejan todo para buscar lo que Prabhupada llamó en el significado la búsqueda de la verdad absoluta. Um, pero esas personas son o eran capaces de usar riqueza y todas las facilidades materiales en el servicio de Krishna. O sea, sin simplemente usar todo lo que tienen como hoy día para la propia familia especialmente o simplemente también para el país. O sea, en el significado, Srila Prabhupada habló de los políticos, ¿no? Un rey es un político finalmente. Y estos políticos simplemente están buscando su propia ganancia. Y también Prabhupada muchas veces habla de eso en relación con los de la India, y no solamente en su época, hace más de 50 años, sino siempre ha sido así y siempre será así. Que un político intenta llegar al poder para aprovecharse de la situación y ganar lo máximo posible o extraer, explotar al máximo el puesto, las conexiones que conlleva, etcétera, para su propio bien. O el bien de la familia, fácilmente porque uno pone eh, miembros de la familia en puestos del gobierno o hace arreglos para el gobierno, encarga, por ejemplo, un trabajo público a una empresa que lleva a un familiar. O sea, comparándolos con esos reyes antiguos, los políticos, especialmente hoy día, normalmente la mayoría simplemente piensa en su propio beneficio. Y el rey santo, ¿no? El Raja Rishi, no solamente es un Raj, un rey, sino también un Rishi, un sabio. Él puede utilizar cualquier cantidad de opulencia, como digo, que ni podemos imaginarnos, um, de una manera desapegada para simplemente glorificar y servir al Señor. Entonces sí, es difícil y por lo tanto el Bhagavatam habla de eso, pero que sí es un reto a ver cómo se puede hacer, ¿no? Y volvemos a esto, como Bhaktivinoda Thakur dice, que a menos que el deseo de disfrute sea completamente desarraigado del corazón, nuestro progreso en el servicio devocional será obstaculizado. O sea, es el deseo que es el obstáculo, no los bienes o las facilidades de disfrute. Y por lo tanto dice, si estos disfrutes son favorables para el servicio devocional, entonces no son un obstáculo. Entonces, él dice, en ese caso, estos disfrutes no se llaman disfrutes, sino son medios para progresar en la vida devocional. Pues eso es ¿no? Quizás sí, el tema que no es fácil de comprender.
Ahora, vamos a volver con Maravi a ver si más o menos, no sé si está más claro lo que hemos explicado o si todavía quedan dudas. Sí, más o menos sí. Es, bueno, entendí por ejemplo, yo disfruto más de ofrecerle a Krishna que de comer los remanentes de Krishna. Por más que hay disfrute en los dos momentos, uno disfruta más de lo que puede brindarle al Señor. Y la otra cosa que pensé es que antes de aceptar algo material, pensar, bueno, ¿cómo voy a hacer después para ofrecer o cómo puedo ayudar al servicio con esto que es material? Y si no encuentro Mm, cómo lo puedo conectar, como pensarlo bien. claro, claro. No, eso es un buen ejemplo. Sí, o sea, las cosas materiales a ver si se pueden usar, porque no es que todo se puede usar, casi todo, ¿no? Pero hay cosas que están en contra del Dharma, por ejemplo, o directamente de los principios regulativos, y no, no se puede usar, ¿no? En el servicio de Krishna. Em, a ver, Akshay, sí. Sí, Maharaj, sí, me quedé justo pensando en ese punto también, que usted hablaba al principio, que se da como que dijo, bueno, esto es medio como para India, el tema, bueno, de Dharma, Artha, Kama, Moksha, porque acá, por lo menos en Argentina, antes un chico y una chica se conocían, se ponían de novio, trabajaban, juntaban dinero, se compraban un terreno, se iban haciendo una casa y después se casaban, por ejemplo. Ajá. Como que había como sí, una forma de manejarse un poco más, no sé, como ordenada. Ahora es muy Responsable. diferente. Exactamente eso. Había más responsabilidad. Ahora es muy diferente. Entonces, y cuando, qué sé yo, dos chicos se conocen, o dos jóvenes, o dos personas se conocen, que se hacen devotos, como que yo veo que les cuesta eso, entender que hacer eso no es disfrute material, sino ser responsable y conducente con la realidad que están viviendo como pareja. Por ejemplo, una pareja de devotos que está pensando en necesito tener una casa, voy a trabajar, voy a comprar una casa porque necesito vivir con mi esposa, mi esposo, y voy a tener hijos, y tienen que tener un lugar. No, no sé, yo no lo veo como disfrute material eso, lo veo como cumplir con el deber, con ser responsable. Entonces yo creo que a muchos se les confunde ese tipo de cosas. Y ahora si está pensando, bueno, yo quiero tener una casa porque quiero tener hijos y quiero también tener un barco y también en realidad quiero tener una casa de fin de semana o una casa en la costa también, me parece que ahí la cosa cambia si están meditando en eso, Mm. pero me parece que hay responsabilidades que uno tiene y cumplirlas, no sé si es desde la perspectiva devocional es disfrute material, me parece que es responsabilidad más que nada. Me parece que cuesta como separar ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Sí, no eso sé si sí es entiendo algo, al me punto que parece voy. sí, un argumento interesante. A ver, si lo podemos matizar, porque parece que suena muy bien lo que dices, pero ahora, desde un punto puramente filosófico, em, creo que llegar a la conclusión que, pues, sí, pues, como digo, sí y no. O sea, en un sentido, como tú das el ejemplo de la pareja antigua que espera con el casamiento hasta que no tenga, por ejemplo, facilidades básicas, ¿no? Como por ejemplo una casa o un terreno. Y hoy día, pues, la gente ya no piensa así, porque quiere directamente ir al disfrute y luego ya veremos cómo nos arreglamos. Ahí hay una diferencia y
o sea, el sentido de responsabilidad de la pareja antigua, digamos, es mayor y está bien comparado con eso. Ahora, como digo, desde otro punto de vista puramente filosófico, los dos están buscando la complacencia de los sentidos. Y la única diferencia es, y eso es un poco un ejemplo, pero ese ejemplo se da, es un poco no muy agradable, es el excremento húmedo y el excremento seco. ¿Te acuerdas de esa analogía? Sí, Pues sí, uno puede Maharaj, sí, sí. argumentar que sí, el excremento seco es mejor porque no huele mal. Y es así, ¿no? O sea, no huele mal, pero finalmente es excremento. Y el excremento húmedo, fresco, es más asqueroso porque apesta. Entonces, sí, la vida sin responsabilidad, simplemente dedicada a disfrutar y no importa, ¿no? Cuál es el resultado y las consecuencias, obviamente es mucho, o sea, es peor sí, peor o inferior a una vida de responsabilidad, pero en última instancia el motivo es el mismo. O sea, sí, la persona responsable la consideramos superior, mejor, pero su motivo es el mismo. O sea, quiere disfrutar de la vida y sin Krishna, obviamente. Entonces, ¿cómo se hace? De una manera responsable o irresponsable es, sí, una diferencia, pero en última instancia no hay diferencia. No sé si me entiendes. Claro, sí, le entiendo el punto, Maharaj. Yo me refería a que cambiaba cuando ya son devotos, cuando ya Ah, está practicando, por ejemplo. mm, No sé, mi caso, por ejemplo, que yo conocí a Giri ya, Govardhan, pero yo no sé, ya a ver, estaba ¿cuál practicando es y ella también estaba cuál es la practicando. diferencia? A ver, explícamelo. ¿Cuál sería La la diferencia diferencia? que, como, claro, que como practicante no de la conciencia de Krishna, tengo responsabilidades también y como esposo también tengo responsabilidades. Entonces, Mm, tengo que tener que cumplir las dos. Y no ujú, necesariamente es mucho disfrute, por ejemplo, es trabajar un montón para tener donde vivir. mm. No sé cuánto de disfrute hay ahí. Más bien me parece que no hay mucho. Me parece que es mejor estar solo y vivir abajo un árbol que estar casado y tener que trabajar para mantener, bueno, de tener una casa y después mantenerla y todo el sacrificio que es. No sé cuánto disfrute hay. Pero ahí está, eso es el truco de Maya, no lo olvides. O sea, tenemos que ser honestos, ¿no? Nadie te obliga a hacer Claro, eso. claro, sí, Pero sí, lo elegimos. ¿Por qué claro. elegimos no vivir Por la solos bajo un condición, árbol? por nuestra condición, Maharaj, uno lo elige porque si no, uno tiene que renuncia y vive bajo un árbol, como le decía, pero no es natural, no me da, no me va a dar y voy a No, porque terminar tengo deseos. Tengo deseos que satisfacer, aunque sea eso. difícil, Bueno, aunque sea claro, claro, sí, sí, te trabajando. entiendo, sí, eso. Ahí está, eso es el punto, ¿no? O sea, ¿por qué la gente hace tanta tapasya en realidad? O sea, algunos, como Prabhupada dice, ¿no? Para llegar al trabajo tienen que conducir 2 horas con breakneck speed, o sea, ¿no? Casi arriesgando la vida en la carretera cada día y luego 2 horas de vuelta, prácticamente sí, no respiran y todo, ¿para qué? Para tener sexo al final. Eso es la dura y pura realidad de la vida material, aunque Pero, lo Gurudev, reconozcamos o no, pero es así, o sea, esto, yo digo, para la mayoría de la gente, ese es el único Ujú. motivo. Si no, Sí, no pe- hay motivo. pero sí, Gurudev, ahí ¿Para lo qué? que decía Akshay, ¿es deseo u obligación? No, al principio es el deseo, y claro. luego con el Y después deseo claro, depende de la persona, es claro, responsable o es irresponsable. La claro, obligación es también una cosa voluntaria, a menos que sea forzada. ¿No? La gente claro. se siente obligada a cumplir
con, por ejemplo, trabajar para mantener la familia o hacer Claro, tantas cosas para Claro. satisfacer o proteger incluso la familia. Pero el sinvergüenza es justo lo opuesto. Solamente quiere las ventajas, pero luego cuando vienen las obligaciones lo intenta evitar. O sí, simplemente se va, ¿no? Se echa a correr. O sea, hay tantos casos. claro. Que ya no quiere Claro, trabajar, no quiere mantener a la familia, simplemente desaparece. Y luego tenemos ese montón de madres solteras con hijos y hijas que no tienen marido porque es así la situación. O sea, en Sí, fin. Sí, sí, entendí. Em, sí. O sea, Maharaj, a ver si entendí. Las dos situaciones son disfrute material, originado por el deseo del disfrute material, sí, pero una es responsable y la otra no. sí, sí, Esa es la sí, única sí. diferencia, es esa. Los dos, o sea, el origen es el Sí, y disfrute. obviamente, Sí, entiendo. sí, el Sí, responsable es sí, poco sí, mejor, es como el Dharma. Uno sí, vive sí, según el Dharma, pero en realidad, si es una mítica Dharma, es material. claro, Uno puede ser muy cumplidor con el Dharma, pero es como completamente, puede ser un ateo, puede ser claro. un ateo. So, nos falta un minuto para Rama Priya, que nos da la Siddhanta. A ver. Hare Krishna Maharaj, reverencia. Ah, sí, podemos poner el vídeo los últimos minutos porque ya creo que puedo sobrevivir esa conexión y veros al Ok. final todos. Hare Krishna. A ver, Ramapriya, danos una conclusión satisfactoria a todo Una esto. conclusión según mi punto de vista, ¿no? Sí, Que todo es un estado de conciencia en realidad, estar casado o separado, porque en realidad Srila Prabhupada trajo este conocimiento que es muy elevado para esta sociedad, viéndolo desde ese punto de vista. Es muy sí, elevado porque tratar de entender que, que estar desapegado del mundo material y la renuncia es un estado de conciencia que una persona tiene que estar preparada y entender qué es el amor por Dios. Porque en realidad para estar con Krishna o entender ese amor puro, uno tiene que saborear ese amor y no va a pretender nada en este mundo material más que ese amor de Dios. pues Entonces sí, hay estamos diferentes... son palabras muy, muy avanzadas que sí, creo que la mayoría no, Sí, sí, es pero como lo quería, leemos o escuchamos, pero no es nuestra realidad. Entonces aquí claro, es lo que estamos yo, como, bueno, es lo que quería terminar de decir, que es en realidad este conocimiento es muy profundo y muy elevado, pero primero uno tiene que comprender ese amor de Dios o saborearlo, o sentirlo dentro del corazón para poder ir a ese estado de conciencia, porque en realidad ese es un estado de conciencia. claro, claro, es Y por conciencia de ejemplo, Krishna. hay diferentes conocimientos que Krishna nos dio para poder evolucionar espiritualmente. Y por ejemplo, la pareja es un estado de conciencia que entre dos se explica de diferentes formas, pero lo voy a explicar de esta forma. El yin y el yang, eh, tanto el femenino como el masculino, entre los dos van escalando y entendiendo espiritualmente cómo evolucionar. Porque, por ejemplo, cuando uno es joven, uno no puede contenerse sexualmente, porque es natural del cuerpo. Entonces, a través de otra persona y con el tiempo, uno empieza a dejar ese estado de conciencia sexual y empieza a evolucionar espiritualmente. Entonces, ciertas almas espirituales necesitan esa conexión y comprender qué es el amor por Dios. Entre los dos van evolucionando espiritualmente de a poco. Entonces, por ejemplo, Pues yo cuando buenas vivía en el templo, palabras. me decían, cuando yo vivía en el templo y era brahmachari, me decían que lo grijasta era maya y era una ilusión y no sé qué. Pero los que vivían adentro tenían tanto deseo de vivir afuera, estaban reprimidos y después venía ¿cómo se llama?
yo veía devotos que tenían sexo dentro del templo, porque estaban reprimidos, porque no comprendían qué es realmente la espiritualidad y el amor de Dios. ¿Qué significa eso realmente? Todo lo demás eran solo palabras que trataban de, ¿cómo se dice?, bajar la conciencia de otros, pero cuando yo me fui a vivir afuera, vi que no era fácil mantener la conciencia de Krishna afuera, porque adentro del templo uno tiene, el altar ya está listo, la comida está lista, tiene todo servido, pero vivir afuera uno tiene que hacer el altar, tiene que mantener la familia, tiene que limpiar la casa, es diferente. Es como dice Akshay Prabhu, es un tema de responsabilidad, pero en realidad todo es un estado de conciencia. Como hay muchos pasatiempos que, por ejemplo, señor Chaitanya, Krishna mostraban que habían reyes muy multimillonarios por su estado de conciencia, cuando sentían a Krishna en el corazón explotaban, se olvidaban de todo, porque es un estado de conciencia en realidad. Quería Pues decir bien, solo con eso. esto, gracias. Con eso terminamos una nota positiva. A ver si, pues eso, conciencia de Krishna es el propósito de desarrollar y es una tarea, pues, quizá no solamente para una vida, para muchos, sino varias vidas. Pero hay que seguir para adelante porque no hay, o sea, para ir atrás ya no es una opción en realidad. Pues bien, pues hemos tenido hoy un significado, todavía nos queda un poco del mismo tema, pensaba que quizás terminarlo, pero parece que no. La próxima vez seguiremos y vamos a ver lo que también en conexión con Sarvabhauma Bhattacharya y el Chaitanya Charitamrita. Ok, muchas gracias a todos por estar, por participar y Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Bhaktivinoda Thakur Ki Jai, Jai. Hare Krishna.